día, doctora. acompañarnos el día de hoy. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Sí, me parece importante, como bien lo dicen, precisar, aclarar, porque he escuchado, por ejemplo, ¿no?, que el tribunal en este caso ha procedido de espaldas a lo que ha dicho la Corte Interamericana, y no es así. Lo que sí hemos precisado es que dentro del proceso que ya culminó de un habeas corpus, que el año pasado tuvo una decisión del tribunal, eso en derecho se considera cosa juzgada. Y lo único que cabía hacer después de esa sentencia es pedir una aclaración. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, se había cambiado el nombre de una persona, un dato estaba equivocado en un número, etc. Pero no se puede aclarar en el sentido de cambiar el sentido de la resolución. Entonces tuvimos dos peticiones de aclaración respecto a una sentencia que era cosa juzgada. Una del abogado del señor Fujimori, que llegó extemporánea y por tanto era improcedente. La segunda de parte del procurador del Estado, que más bien lo que quería era que nosotros revaloráramos la sentencia que se había emitido, lo cual no es posible en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso también, de acuerdo a lo que está previsto en el Código, nosotros no ejecutamos las sentencias. La ejecución en el habeas corpus es competencia del juez que ha iniciado la acción o también de la sala. Y esto último, doctora, es importante porque el presidente del TC sí habla de una ejecución de Claro. una sentencia. ¿Se equivoca entonces? No, él lo ha dicho en el mismo sentido que lo digo yo. A quien corresponde ejecutar es al juez. Por eso le hemos dicho en nuestro auto, porque no es una sentencia, que de acuerdo a sus atribuciones proceda. O sea, y él es el que tiene que ejecutar. ¿Pero qué tiene que ejecutar? La sentencia del año 2022 que ordena la excarcelación inmediata del señor Fujimori. ¿Y no se tienen que tomar en cuenta las observaciones hechas por la Corte en su momento? A ver, sí las hemos tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser, como se dice, guardianes de la Constitución. Somos los más interesados en que, tal como lo establece ella, se interpreten y se apliquen lo referente a los derechos fundamentales humanos de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y que sepan ustedes y que sepa el público que les está escuchando, que la Convención establece, si en un caso concreto el juez nacional encuentra que en el derecho del país se protege mejor a la persona, al derecho a la persona, en este caso, ¿de qué derecho se habla? Del indulto concedido a una persona. Entonces, si la decisión del juez va a proteger mejor ese derecho que la decisión de la Corte Interamericana, no está obligado el juez nacional a obedecer a la Corte. Entonces, hay situaciones en que tiene que valer la soberanía nacional y sobre todo la protección a los derechos. Entonces, ¿cómo toma, doctora, usted el comunicado de la Corte Interamericana más temprano? Bueno, la Corte, fíjese, tiene un dato les doy que he conocido yo no hace mucho a raíz de un congreso internacional que hubo en Arequipa de Derecho Constitucional, en el cual se establece, se puso de manifiesto que solo el 15% de los países, solo el 15% de las sentencias que emite la Corte son acatadas por los países miembros. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lamentablemente en muchas ocasiones la Corte se extralimita, va más allá de su jurisdicción. Entonces, si en ese caso el tribunal ha confirmado la sentencia, es porque estamos seguros de que eso es lo que manda la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y le pido su opinión personal, ¿no? Ajustándonos a este caso, ¿la Corte se ha extralimitado con el caso Fujimori? Lo decía más temprano el doctor Simmons, son 4 las garantías o las condiciones que pone la Corte para que finalmente el indulto se dé. Y por lo menos aquí hoy hemos analizado 2 de ellas que no se están dando, el pago de la reparación civil y cuál es la conducta precisamente del favorecido respecto de las víctimas. Esto quiere decir asumir culpa y pedir perdón a las víctimas. Por eso digo, a ver, la Corte tiene competencia para hacer una supervisión de sus sentencias en la sentencia que ha emitido. En este caso aquí no había ninguna sentencia, era un proceso de indulto a una persona y ha extrapolado de otro proceso para intervenir. Entonces, bueno, habrá si esto llega en una apelación por salto, si es que el juez de ejecución, por ejemplo, pues no cumple, porque considera que tiene que acatar lo que dice la Corte y no acatar la Convención Interamericana, ni lo que estamos decidiendo en el tribunal, que es
confirmar lo que se ha hecho conforme a derecho y conforme al derecho internacional. Yo comprendo que hay abogados que piensen distinto, incluso en el mismo tribunal hay quien piense de otra manera y considere que hay que anular la sentencia, pero bueno, lo que ha pensado y considera la mayoría de acuerdo a los tratados es lo que le estoy diciendo. Ahora, doctora, ¿esto Entonces, por qué no pudo quedar más claro en el documento que se ha conocido hace algunos días? Porque hay quienes consideran que justamente ha abierto ese debate porque ha faltado eso, claridad. Bueno, te agradezco también la pregunta porque no nos ha faltado claridad. Lo que ocurre es que, si bien es cierto, nosotros no podemos caer en formalismos, sí tenemos el deber de respetar el debido proceso, que es un derecho fundamental. Entonces, te lo pueden decir los constitucionalistas que tienen experiencia en este campo, que cuando una sentencia es emitida por el tribunal es inimpugnable. Y lo único que cabe aceptar es un recurso de aclaración, nada más. ¿Y de quién? De las partes. La Corte Interamericana no era parte, la Corte Interamericana emitió su resolución después de la sentencia. Entonces, ¿qué teníamos que decir nosotros? Responder a las dos partes que habían presentado un pedido de aclaración, y después de eso, ¿qué teníamos que decir? Señor juez, que es el competente, no nosotros, señor juez, ejecute. Eso es lo que hemos dicho. No es que falte claridad, es que nos hemos expresado en los términos propios que exige el derecho procesal. Sí, pero la resolución no dice ejecute, la resolución dice dos cosas bien básicas y paso a darle lectura, ¿no? Declarar improcedentes los pedidos de declaración, remítase los actuados al juez de ejecución de habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. ¿Cuáles son sus atribuciones? Como lo acabas de leer, la ejecución. O sea, eso lo sabe el juez. Y lo saben todos los que están en el Poder Judicial y los que estamos en diferentes órganos jurisdiccionales. O sea, no tiene otra labor cuando recibe del superior esto, cuando se le remiten los actuados, está en el Código Procesal Constitucional, solo le cabe ejecutar. Esa es su obligación. Ahora, todos los jueces actúan en conciencia y él verá, pero su deber es ejecutar. Como te digo, por eso he querido intervenir, porque a raíz de... es un lenguaje muy técnico que puede, y de hecho ha confundido a la gente y cree que nos hemos querido lavar las manos, que queremos que el juez decida. No, no, ya está decidido por el tribunal la conformación anterior y nosotros hemos confirmado esa decisión. Entonces, para usted tampoco hay un tema de controversia respecto de la competencia, ¿no? Y vuelvo a citar al doctor Simons porque ha estado esta mañana explicando que el juez de Ica tiene toda la discrecionalidad de hacer control de convencionalidad y finalmente mandar que el fuero que siga sea el constitucional en un plazo de 30 días, porque la vía penal no era la competente para este caso. ¿Vía penal? Nosotros no hemos mandado la vía penal. Ahí se equivocó el doctor Simons. O sea, nosotros hemos hecho un control de convencionalidad sin decirlo, porque hemos mencionado que hay esa resolución, conscientes de lo que dice la resolución, que no es sentencia, es una resolución de la Corte Interamericana. O sea, para usted no es una sentencia, no es una disposición que haya que acatar sí o sí. Para mí no, perdona. Para mí no es, o sea, no es, incluso no dice sentencia. Si ustedes leen el documento dice resolución, uno. Y en segundo lugar, lo que más acatamos es lo que tenemos que acatar, que es la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la pregunta de Claudia iba a que el juez constitucional puede hacer nuevamente control de convencionalidad tomando en cuenta lo que señala esta resolución que para usted señala no es sentencia, o tiene que ceñirse a lo que ustedes ya han señalado en el fallo del tribunal. Insisto, no es que para mí no sea sentencia, no es sentencia, te lo puede decir cualquier constitucionalista, es una resolución simplemente, porque no ha habido un proceso sobre el indulto ante la Corte. O sea, eso simplemente han venido unas personas y han pedido que esto no siga adelante, como me parece que quieren hacerlo ahora. Entonces me parece que con un indulto humanitario, mira, lo he dicho en otras oportunidades, he estado en una mesa de trabajo con el representante de la Cruz Roja Internacional y él, a la hora de hablar de indulto humanitario, insistió en que si es humanitario, no puedes hacer discriminación. Es humanitario. Entonces, lo que no es humanitario es decir, te indulto, no te indulto, te ponen tal, eso ya es crueldad, ¿no? Entonces, aquí ha habido un proceso, ese proceso ha terminado, el tribunal en su composición anterior dijo que el indulto era válido, nosotros lo estamos reafirmando, y si tenemos soberanía nacional,
O sea, llega un momento en que tú dices, bueno, aquí mandamos. Fíjate, he dicho antes que solo el 15% de las decisiones de la Corte se acatan. Solo hay un país que ha dicho directamente a la Corte, señor, aquí usted no tiene jurisdicción para hacer un cambio a la decisión que ha tenido nuestro tribunal, ¿no? Entonces, es un caso largo. Por si dijo Argentina A y la Corte dijo Z. Entonces dijo Argentina, no señor, aquí se va a cumplir como dicho nosotros. ¿Qué tuvo que hacer la Corte? Simplemente pidió que anotaran en la sentencia que ellos no estaban de acuerdo. Lógico. Ellos no pueden, nosotros no hemos hipotecado nuestra jurisdicción, nosotros somos obligados, no por la Corte, somos obligados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Hemos hecho control de convencionalidad, aunque no lo hemos podido exponer en ese auto, porque es un auto lo que hemos emitido, porque solo podíamos aclarar lo solicitado por las dos partes que habían intervenido, o dos personas, perdón. Bien, no sé si esto aclara, si aclara o no aclara. Bien, me parece que sí, que en realidad sí, que lo que tendría que hacer entonces el juez constitucional es ya no hacer ese control que ustedes dicen que ya se ha hecho en esta sentencia y él tiene que acatar directamente lo que ustedes están señalando, que es ejecutar. Si él quiere hacer control de convencionalidad, lo lógico sería que lo haga en la misma línea que lo hemos hecho nosotros, que somos los máximos intérpretes de la Constitución. O sea, nosotros hemos hecho un análisis de lo que decía pero no lo hemos podido exponer ahí. Ahora lo estoy diciendo porque como ya la sentencia está dada, esto no es adelanto de opinión. Es simplemente que hay un auto que hemos emitido confirmando el anterior y el juez lo que tiene que hacer es acatar. Esa es su responsabilidad. Bien. Ahora, hemos tenido casos, yo los he visto en el tribunal, donde ha ocurrido a veces que el juez no quiere acatar. ¿Y qué hace entonces la persona que ha sido perjudicada? O que presenta lo que se llama la apelación por salto, e inmediatamente, sin necesidad de audiencia ni ningún otro trámite, pues ya el tribunal resuelve. Entonces, yo confío en que todos vayamos, como ha hecho el Ministerio de Justicia, ¿no?, en obediencia a la Constitución, y no someternos, es decir, indeclinablemente a una decisión que no está dentro de los márgenes que le corresponden. ¿Entiendes? Bien, doctora, agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros, ¿no? Una mañana en la que hemos tenido dos posturas, dos análisis, y es importante hacerlo, porque finalmente la gente que nos ve y nos sigue está confundida y quiere saber y poner las cosas en contexto. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.